¿Estamos empezando a privatizar el cielo? Pues sí, y probablemente se lo permitan. Y el cielo no es de Estados Unidos, el cielo lo compartimos de todos porque, bueno, estos satélites están en órbitas amplias y porque la Tierra gira y nos pertenece a todos. Entonces no hay una normativa, una legislación. Los niños no pueden ver el cielo como yo lo vi cuando era pequeña y eso es horrible, ¿no? Porque es un patrimonio para la humanidad, ¿no? Para un niño que nazca hoy en día, si le llevamos a un sitio oscuro de África o a una zona de alta montaña y ve la Vía Láctea, le va a parecer que alguien puso eso ahí, que son fuegos artificiales que alguien ha colgado del cielo, ¿no? Al igual que ocurren pues, terremotos o erupciones volcánicas, la llegada de un asteroide es algo natural y que puede afectar pues, a regiones muy amplias de la superficie y de muchas vidas humanas. Un eclipse de sol es un fenómeno natural maravilloso. Realmente hasta que no lo experimentas no eres consciente de la magnitud de la impresión que provoca en ti, ¿no? Que se haga de noche durante el día es algo que revuelve a uno un poco por dentro, ¿no? Lo normal es que nadie se quede indiferente, ¿no? ¿Qué significa este regreso del hombre a la luna? Pues para ti. Para mí esencialmente significa volver a ilusionarnos con la exploración espacial. Seríamos en Europa como la quinta potencia, ¿eh? Solamente por detrás estarían países que invierten mucho más en ciencia, como Reino Unido, Francia, Italia y Alemania, ¿no? Y además nosotros salimos baratitos porque la relación inversión-producción es mucho más alta. Que la astronomía española podemos estar orgullosos, estamos en vanguardia. ¿Y tú crees en la vida fuera de la Tierra? Sí. Ella es Minia Manteiga, astrofísica, catedrática, presidenta de la Sociedad Española de Astronomía. Creció mirando la Vía Láctea desde una aldea gallega casi sin luz eléctrica y hoy es una de las voces científicas más influyentes del país. En esta conversación hablamos del regreso del ser humano a la Luna, de por qué estudiar Marte nos ayuda a entender la Tierra, de un eclipse que España lleva 100 años esperando, o de una pregunta que nadie en el poder parece querer responder. ¿Quién tiene derecho a decidir cómo es el cielo? Estamos con Minia Manteiga. Muchísimas gracias por aceptar la invitación del podcast de Mundiario, Minia. Encantada. Gracias, Mónica. Quería empezar con una imagen muy poderosa que creo que provocó algo en tu vida y es, vamos a tu niñez, en una aldea de Negreira, cielo oscuro casi sin luz y la Vía Láctea perfectamente visible. ¿Qué ocurrió? ¿Qué provocó? Pues sí, a ver, mi familia es de una aldeíta pequeña cerca de Negreira, con muy poquitas casas y mis padres, pues los fines de semana visitaban a mis abuelos. Yo recuerdo que cuando éramos pequeños incluso teníamos que caminar por los caminos, ¿no? No había carretera y había unas bombillitas en la casa mínimas de esas que en nada que fluctuaba un poco la luz por viento se iban. Entonces el espectáculo de ver la Vía Láctea, que parecía algo irreal realmente, no, al principio no entiende qué es eso, ¿no? Porque no es lo habitual ver la Vía Láctea en su esplendor. Pues despertó algo en mí. Esos fines de semana eran tranquilos, eran un poco aburridos, ¿no? Entonces mirar el cielo y fascinarte con la belleza de lo que hay ahí y preguntarte qué son esas luces, ¿no? ¿Por qué nos movemos? Parece que la Tierra se mueve, ¿no? Va a lo largo del tiempo. Eso despertó algo en mí, en efecto. Sí, era muy pequeña ya. Pero para llegar a donde has llegado, quizás fue eso, o fue Carl Sagan y el cosmos que a tanta gente también despertó. Pues la verdad es que Carl Sagan ayudó. Ayudó, pero ya tenías ahí ya tenía esa idea, sí. A mí me gustaba mucho también la ciencia ficción, leer, soy una apasionada de la lectura y el programa Cosmos fue una revolución para la gente que nos gustaba pues, los misterios del cosmos, que era lo que se decía antes, ¿no? Carl Sagan pues tenía algunos programas realmente fascinantes, ¿no? Donde además enfocaba todo de una manera muy clara, muy divulgativa y nos enganchó no solo a mí, sino a un montón de gente de mi generación. Ese punto azul pálido.
exactamente, eso es una imagen brutal, ¿no? El plantearnos lo que es la Tierra en el seno de la inmensidad del cosmos, ¿no? Somos una pequeña isla pues que ni siquiera tiene luz propia, ¿no? Que la luz que refleja es la que recibe de su estrella, que es una más de la galaxia, que es una más a su vez de muchas galaxias que componen el universo, ¿no? Y ahí estamos. Es un mundo, es una ciencia fascinante la astronomía. Estudiaste en Santiago, Sí. después te fuiste a Canarias, coincidiste en los pasillos con Brian May. Más ¿Cómo o menos, era? sí. Más o menos. Brian May es más joven que yo. ¿Cómo era Pero sí, he esa coincidido con astrofísica? él en el telescopio, no tanto en los pasillos. Ajá. A ver, la astrofísica que se hacía en Canarias cuando yo llegué a terminar mi carrera, yo hice cuarto y quinto de carrera en Tenerife. Para mí fue un shock porque venía de una universidad muy clásica como la Universidad de Santiago, donde bueno, las facultades eran facultades de verdad, los profesores eran profesores de verdad, con su bedel que les borraba la pizarra. Y llegamos allí, había gente joven, éramos poquísimos alumnos, mi generación, mi promoción éramos 7, todos de la península, bueno, venidos de la península, y bueno, cambiaba el estilo, ¿no? La forma de dar clase. Venía el especialista en este tipo de estrellas que nos tocaba estudiar, pues venía una persona diferente. Entonces, bueno, la astronomía estaba empezando, era burbujeante, había pocos medios, había telescopios, estaban empezando a organizar un poco pues la formación de la gente que luego pues ha abierto el camino para los que vinimos detrás, ¿no? Fue una generación muy pionera y yo viví ese momento de transición, ¿no? No soy de los primeros, pero sí estaba en el frente, ¿no? Y bueno, el resultado ha sido maravilloso. España es una potencia mundial en astronomía. Pero sin embargo hablábamos de ese cielo, de ese pueblo de Negreira, y ahora es muy difícil encontrar un cielo así tan oscuro donde se pueda observar la Vía Láctea. ¿Qué se ha Cierto. perdido? ¿Qué ha Hemos pasado? perdido el cielo nocturno en gran medida, ¿no? Sobre todo, a ver, la gente vive mayoritariamente en la ciudad, se está abandonando el campo, ¿no? Y en las ciudades hay sobreiluminación. Además hay un gusto excesivo por la iluminación LED azul, que es una iluminación nociva, muy energética, que no es la natural, que es más bien anaranjada, y sobreiluminamos. Asociamos iluminación con seguridad y es casi lo contrario, porque un exceso de luz anima a los cacos Sí. a actuar, ¿no? Entonces, bueno, los niños no pueden ver el cielo como yo lo vi cuando era pequeña y eso es horrible, ¿no? Porque es un patrimonio para la humanidad, ¿no? Ver el cielo que acompaña a la Tierra en su recorrido en su órbita alrededor del Sol, que nos permite ver pues, diferentes partes de la galaxia, diferentes constelaciones. Y eso es muy difícil de observar hoy en día. Hay que irse a las montañas, a lugares remotos, no lo vemos a diario, ¿no? Y algunos no lo llegan a ver. Entonces, bueno, no debería ser así. Entre esto que nos estás contando y que cuando se habla de astronomía lo vemos como todo muy lejano, muy abstracto, pero tú has dicho alguna vez que estudiar Marte nos ayuda a entender la Tierra. ¿Cómo es eso? Pues sí, a ver, Marte es quizá el planeta más parecido a la Tierra. Es un poquito más pequeño y, bueno, nuestro sistema solar, los planetas se formaron más o menos a la vez, ¿no? Sabemos que en Marte ha habido agua, que Marte ha tenido una atmósfera diferente a la que tiene hoy en día. Hoy en día tiene una atmósfera muy tenue y su superficie es sumamente fría. ¿Qué pasó en Marte? Pues que perdió su atmósfera. Y perdió su atmósfera pensamos que por un efecto natural. El campo magnético de Marte pues, es mucho más pequeño que el de la Tierra y nuestro campo magnético protege la atmósfera terrestre de la llegada de viento solar y de partículas muy energéticas que en gran medida barren la atmósfera. Eso en Marte no ha podido ocurrir, no ha podido mantenerse en el tiempo. Marte ha perdido su atmósfera y el resultado pues, es un planeta inhóspito donde hubo agua, pero ya no la hay en superficie al menos, ¿no? Entonces, bueno, eso pone un punto de anclaje para los estudios climáticos que se pueden hacer en la Tierra, ¿no? Y para un poco saber que el equilibrio energético que hay en la superficie y pues la dinámica de una atmósfera puede estar muy condicionada también por
agentes externos, en este caso quizá por la acción del hombre, Ujú. y bueno, es una referencia para los estudios climáticos en ese sentido. Entonces, la astrofísica nos permite ver con más claridad lo que nos estamos haciendo aquí abajo. Sí, en gran medida sí, porque bueno, nuestra fuente de energía es el Sol, ¿no? Y nos ayuda a entender el ciclo energético, el ciclo de circulación de fluidos, de atmosféricos y oceánicos en la Tierra. El motor final de todo ese movimiento es el Sol. Entonces, conocer bien las particularidades de la emisión solar, conocer bien cómo interacciona la radiación con la atmósfera que rodea la Tierra, conocer bien el efecto de los aerosoles, del exceso de gases, de efecto invernadero, pero también de polución en general, ¿no? De polvo en suspensión de origen humano, de origen antropogénico, pues es importante, ¿no? Y bueno, detrás de todo eso hay una dinámica planetaria que también estudiamos en astrofísica, en astronomía, digamos. Ujú. ¿Y los asteroides? ¿Seguimos monitorizando el cielo por riesgos reales? Claro, sí, Sí. sí. A nivel europeo e incluso a nivel español existen programas que llamamos de defensa planetaria, Defensa así como planetaria. suena, sí, sí, que parece algo de ciencia ficción, ¿no? Pues no, sabemos que asteroides de 1 kilómetro en adelante son letales a nivel planetario, ¿no? Y que pues, asteroides hasta 100 metros de diámetro pues, provocan daños muy importantes a escala más regional, ¿no? Ahora mismo tenemos controlados todos los asteroides de este tamaño de impacto nocivo global, ¿no? De 1 kilómetro así, y no hay peligro evidente. Y estamos empezando a monitorizar bien, pues por debajo de ese tamaño lo que hay. No tenemos un seguimiento al 100% de todos, dependiendo del tamaño, pues los pequeñitos nos faltan muchos, hasta 500 metros de diámetro, a lo mejor conocemos la mitad. Y es importante porque, bueno, al igual que ocurren pues, terremotos o erupciones volcánicas, la llegada de un asteroide es algo natural y que puede afectar pues, a regiones muy amplias de la superficie y a muchas vidas humanas. Entonces, conocer el peligro, monitorizarlo y, bueno, quizá poner medidas paliativas con algún programa espacial. Hay desarrollos satelitales y misiones que tienen previsto pues, interactuar con asteroides, intentar pues, encontrar la forma de desviar sus órbitas o de hacerlos menos nocivos, ¿no? De alguna manera, rompiéndolos, no se sabe muy bien. Hay Bueno, precisamente estos días, en el momento en que estamos grabando este podcast, hace pues eso, escasos horas, quizás días, veíamos este viaje a la Luna, de nuevo el hombre en la Luna, y ahí veíamos claramente los cráteres, o sea, lo peligroso que pueden ser los asteroides. exacto. Quizás sea difícil a lo mejor llegar a poder vivir en la Luna, pero bueno, lo que quería yo comentar contigo, Minia, es este nuevo viaje a la Luna del hombre con esta expedición Artemis 2 ya tripulado. Ya no se trata solo de poner una bandera, es la NASA, China. ¿Qué significa este regreso del hombre a la Luna Pues para ti? para mí esencialmente significa volver a ilusionarnos con la exploración espacial, hecha por seres humanos y no tanto por naves robóticas no tripuladas. Es un programa que ha levantado cierta controversia a escala científica porque necesita muchos fondos, consume muchos fondos, ¿no? De las agencias espaciales. Y bueno, pues hay mucha gente que opina que no hay necesidad de enviar misiones tripuladas, que pueden ser perfectamente robóticas, pero lo cierto es que este tipo de programas suponen un tirón tecnológico importante porque fuerzan al límite las tecnologías. Mantener vivos a astronautas implica forzar la tecnología en cuanto a aislamiento térmico, en cuanto al desarrollo de materiales, la protección de microimpactos, pues la necesidad de buscar formas de conseguir energía por medios naturales en la propia Luna. Todo esto es muy interesante y está demostrado en la historia
que eso mueve descubrimientos, mueve tecnología y que tiene una repercusión importante en la sociedad, ¿no? Entonces, confiamos en que esto va a ser así. Y, que sea más ciencia que política. bueno, hay un poco de las dos partes, ¿no? Lamentablemente hay planteado una cierta carrera, ¿no? Por ver quién es el primero, quién explota más. La situación política en estos momentos no es muy positiva, ¿no? Tenemos ejemplos malos de gestión, no sabemos qué puede pasar. Entonces, esa parte, bueno, vamos a ver la parte positiva y esperar que no condicione demasiado, que no se convierta en una explotación directa de recursos, en poner una bandera y aquí no entras tú, porque la idea es que el espacio es de todos, ¿no? Y que lo debemos compartir. ¿Qué diferencia encuentras entre la carrera espacial de los 60 y la de ahora, independientemente de tu anécdota personal que nos puedes contar? Sí, la anécdota personal es que yo de alguna manera recuerdo la llegada del hombre a la luna, ¿no? Era pequeña, tenía 4 o 5 años, pero me lo han repetido muchas veces después y quizá por eso lo recuerdo. Mi padre me despertó, a mí y a mi hermana, para que viésemos en la tele la retransmisión en blanco y negro de la bajada de los astronautas a la superficie lunar, ¿no? Y luego lo hemos comentado muchas veces. Y eso pues generó cierta euforia, ¿no? Cierto bueno, sentido de progreso, de que íbamos hacia adelante, de que la ciencia ficción pues quizá había dado unas ideas que se iban a plasmar en realidades, ¿no? Y bueno, lamentablemente ese programa se detuvo, luego vino el programa de los transbordadores espaciales, que terminó tan mal, y era un programa maravilloso porque realmente eran naves que volvían y aterrizaban en la Tierra en su regreso, no como ahora que volvemos a las cápsulas que caen en caída libre, ¿no? Y bueno, eso es maravilloso. Yo creo que volver a retomar las misiones tripuladas más allá de la Tierra, más allá de la órbita terrestre, llegar a la Luna y plantearnos llegar a Marte, es fascinante, ¿no? Y por lo menos para los que tenemos este gusto por la exploración espacial y por conocer un poco más cómo es el sistema solar, ir ahí a medir, traer muestras, conseguir pues poner un telescopio quizá en la Luna, ¿no? Para observar un cielo oscuro desde nuestro satélite mucho mejor a como lo podemos hacer desde la Tierra, pues todo eso abre oportunidades maravillosas. Para vosotros, los profesionales en esto, desde luego, pero para los común de los mortales, como puede ser mi caso, desde luego estos días hemos estado también muy pendientes de todo lo que estaba pasando y una de las, bueno, y está habiendo mucha repercusión, lo hablábamos antes, fuera de micro, todo lo que está generando, lo positivo que está generando en la gente, ¿no? esta misión. Y yo quería comentarte, no sé si has escuchado, seguramente sí, a la mujer, a Cristina, en una conferencia, una charla que dieron al llegar, y hablaba, y un poco hilando con el daño que le podemos estar haciendo a la Tierra, ¿no? Que decía que entendió, bueno, es una tripulación, una crew, el sentimiento de unidad que hay todos para todos y que desde el infinito, desde allá, viendo la Tierra, el puntito rodeado todo de esa negritud, de esa oscuridad, decía, somos Claro, una tripulación. te da el contexto adecuado, ¿no? Ves que el planeta es una pequeña isla, que no es pequeña si la vemos con lupa, pero desde fuera vemos que estamos todos ahí, subidos a la misma nave, ¿no? Compartiendo un espacio, compartiendo una atmósfera, un océano que tenemos que cuidar. Que no tiene sentido malgastar el tiempo y las vidas humanas en conflictos que por egoísmo, por cuestiones que no llevan a ningún lado, porque no generan más que problemas recursivos, ¿no? Tenemos que aprender de la historia y replantearnos que esto no puede seguir sucediendo, ¿no? Y claro, verles a ellos con esa actitud tan positiva, ¿no? Como pequeñas noticias optimistas y alegres, ¿no? En el medio de todo lo que hemos estado lamentablemente escuchando, ¿no? Pues yo creo que nos ha unido un poco como humanidad y nos ha hecho sentir, otra vez que el ser humano puede proyectarse un poco más allá de problemas territoriales, ¿no? Y eso nos da una dimensión que yo creo que es maravillosa, ¿no? Y
bueno, ojalá Coincido. que eso se mantenga en el tiempo, ¿no? Y signifique algo. Coincido totalmente. ¿Qué puede, Mini, aportar una base lunar a la investigación? ¿Es ciencia o, o puede ser considerarse como una infraestructura estratégica? Pues ambas cosas, ¿eh? Yo creo que inicialmente se plantea más como una infraestructura estratégica porque la idea que tenemos es utilizar la Luna como puente para nuestro viaje a Marte, ¿no? Que es el Ujú, objetivo prioritario. Entonces, sabemos que necesitamos una estación orbital alrededor de la Luna, que desde la Luna se pueden lanzar cohetes con mucho menos coste energético que desde la superficie de la Tierra, porque la Luna pues, tiene una gravedad mucho más baja, tiene una atmósfera muy tenue, es mucho más fácil, ¿no? Entonces, hay un tema tecnológico prioritario inicial que va unido también a la posibilidad de explotar recursos, porque bueno, para que una base permanente se mantenga tiene que ser capaz de utilizar lo que hay alrededor. Entonces, una vez eso esté estabilizado, digamos, lleguemos a un punto donde bueno, se haya establecido una base, la idea es explotar en el sentido bueno esa posición privilegiada, ¿no? Para hacer experimentos tecnológicos en baja gravedad. Pues a nosotros los astrofísicos nos interesa muchísimo la posibilidad de poner un telescopio en la Luna eh, para observar el cielo profundo, es ujú, decir, para observar un cielo no solo libre de contaminación luminosa en luz visible, sino también en radio. Sabemos que el universo frío en radioondas nos da información sobre las primeras etapas del universo. Entonces, conocer cómo fue la formación de estructuras en detalle pasa por poder observar un cielo limpio de radiación en ondas de radio de origen humano. Entonces, la Luna nos brinda esa ujú. plataforma y bueno, las posibilidades son muy amplias, ¿no? Pero quería destacar este aspecto de la observación en radio de las primeras estructuras del universo, que quizá es lo que más nos ha enganchado como astrónomos. Y se están además generando millones de datos. Está la misión Gaia de la ESA, que ha catalogado millones de objetos de nuestra galaxia, y todos esos datos son abiertos. No solo los podéis utilizar los astrónomos, sino cualquier aficionado. ¿Hasta qué punto, cómo podemos gestionar toda esa información, todos esos datos? Con inteligencia artificial. No hay otra, ¿no? La astronomía durante mi tiempo de vida como profesional ha dado un cambio radical. Ujú, Nosotros antes, pues lo que yo hice para mi tesis fue elegir una serie de objetos estelares, ¿no? En mi caso, hay gente que trabaja en galaxias, que no eran muchos, eran a lo mejor, pues no sé, del orden de 12 cúmulos estelares, ¿no? Y iba al telescopio con mi programa de observación para objetos concretos, ¿no? Que estudiaba en detalle. Hoy en día todo eso lo podemos hacer muchísimo mejor porque tenemos instrumentos mejores, pero además lo podemos hacer masivamente. O sea, Gaia ha recogido información detallada de movimientos, de colores, de trayectorias en la galaxia de 2.000 millones de objetos de la Vía Láctea y más allá, también incluye galaxias externas, ¿no? Entonces, bueno, esto hay que analizarlo utilizando algoritmos de Machine Learning ujú. y siendo muy conscientes de los sesgos que pueden tener estos algoritmos, ¿no? Y por eso es muy importante que hoy en día la formación científica incluya una formación específica en el uso de recursos de computación avanzada. Ujú. Y yo creo que se está haciendo en todas las ciencias, desde la biología hasta la física. Y es Ujú. así, los chicos vienen con una formación excelente en esto. O sea, entonces no hay riesgo de que no lleguemos a entenderlo o a Yo tener creo sobre que todo. no. O sea, hay que tener mucho cuidado, no todo el mundo hace buena ciencia, ¿no? También tenemos que ser conscientes. Pero tenemos una serie de recursos que filtran muy bien, ¿no? Lo Ujú. que se publica en términos académicos. De vez en cuando se descubren pues, agujeros en el sistema, pero en general funciona muy bien. Y estamos avanzando. Bien, eso es importante. Mini, además, tú no solo investigas, estás en el centro de la comunidad científica en España, presides la Sociedad Española de Astronomía, además coordinas la financiación de la astronomía en la Agencia Estatal de Investigación, y eso te da una perspectiva que muy pocas personas tienen. ¿Cómo es la comunidad de astrónomos y astrónomas en España?
Somos una comunidad bastante amplia, del orden de, yo diría que unos 2000 investigadores. En la SEA hay algo más de 1000 personas afiliadas y bueno, es una comunidad que ha ido creciendo, ¿no? Desde los años 70, que empezó a formarse el germen de primeros investigadores. Ahora pues somos muchos. Yo diría que alrededor del 60% son astrónomos jóvenes, entre predocs y postdocs, gente que ha terminado recientemente su tesis o están preparándola, y un 40% de plantilla, de gente más senior. Y de todos ellos, alrededor de un 30% somos mujeres. Entonces, es una comunidad en términos científicos bastante equilibrada. Hay ciencias donde la presencia de mujeres es mucho menor. En astronomía, típicamente, pues ha habido mucho interés femenino. Luego, si bien es cierto que, por ejemplo, a los puestos relevantes, que en el caso de la universidad es catedrático de universidad y en el caso de los organismos de investigación es profesor de investigación, solo llegan alrededor del 17% de las mujeres, ¿no? Entonces, se pierde liderazgo femenino por el camino y somos conscientes de ello. Hacemos, en el caso de la SEA, un estudio sociológico cada 2 años que nos reunimos en una asamblea general, lo presentamos y vamos viendo la evolución. Intentamos tomar medidas, ¿no? Pues para que los comités sean cuidadosos con la cuestión de género y también damos apoyo a los estudiantes, sobre todo a las chicas, en temas de dificultades o de acoso en el entorno laboral, ¿no? Que es algo que ocurre lamentablemente y bueno, pues el apoyo está muy bien. Hay un sistema de mentoría para los jóvenes que es muy importante. Quizás lo que comentábamos antes, hace un ratito, de este viaje a la Luna con Cristina Koch, la astronauta, quizás tú crees, yo personalmente lo pienso, no sé si tú, desde tu punto de vista, con toda la información que tienes, evidentemente, de la comunidad de astrónoma, si eso puede dar un impulso a las chicas para Yo creo que decir, sí, que tener referentes es sí, importante, ¿no? sí. Porque muchas veces cuando hablamos en los colegios, que vamos a dar charlas tanto a institutos como a colegios, las niñas se sorprenden, ¿no? de que tú seas científico. Todavía ocurre. Y muchas veces nos dicen los profesores que lo que faltan son referentes, que no se ven en el lugar porque no han visto a nadie que haya estado ahí, ¿no? Entonces, bueno, es una labor que nos toca hacer a las científicas y que yo creo que en general estamos haciendo, ¿no? Con ganas. Y por mi parte, pues hago todo lo que puedo. Hay que pelear por el relevo generacional, además. Pues sí, claro, sí, sí. Claro que sí. ¿Qué debemos de saber los ciudadanos de las actividades que hace la SEA que no sepamos? A ver, la SEA es una sociedad cuyo objetivo es apoyar a la comunidad astronómica española, para empezar. Pero además de eso, por ejemplo, tiene actividades para apoyar a los jóvenes, sobre todo. ¿Cómo? Pues con premios a la mejor tesis doctoral, otorgando becas para asistir a reuniones científicas. También apoyamos a los amateurs, fomentamos la relación entre profesionales y amateurs. Intentamos difundir en libros y en publicaciones artículos a revistas más para el público general. Hacemos asesoría científica a la sociedad cuando nos piden, por ejemplo, en el tema de contaminación luminosa o en el tema del problema de las constelaciones de satélites en órbitas bajas, ¿no? Estamos intentando hacer un poco de presión para que se ponga un poco de racionalidad en este boom tecnológico, ¿no? Entonces, bueno, hay un montón de actividades que yo creo que son útiles para la sociedad en términos generales, ¿no? No somos una sociedad de eruditos, sino que estamos abiertos a la sociedad y estamos abiertos a recibir consultas. Constantemente nos preguntan y contestamos, ¿no? ¿Y cómo está España en referencia a otros países? ¿Destacamos en algo o quedamos muy atrás en algo? Estamos bien, la verdad es que estamos muy bien, porque, a ver, España tiene la particularidad de que en el suelo español tenemos algunos de los mejores observatorios europeos, ¿no? Y yo diría que a escala mundial. En concreto, los de Canarias, tanto en la isla de La Palma como en la isla de Tenerife, son centros internacionales de observación del cielo que han ido creciendo estos últimos años. Y bueno, eso ha fomentado un ecosistema donde, bueno, hemos captado recursos por parte del Ministerio y por parte de las instituciones extranjeras
que querían participar en estos observatorios, y la comunidad ha ido creciendo y ha funcionado muy bien. Entonces, la calidad de las publicaciones, la cantidad de publicaciones y la relevancia o el impacto que han tenido estas publicaciones por parte de la comunidad española es alta, y eso se demuestra en que participamos en los proyectos internacionales más relevantes, en el James Webb con instrumentos, con desarrollo instrumental, en Euclid tenemos una participación muy relevante, hemos sido capaces ahora de liderar una misión de la Agencia Espacial Europea, Arrakis, por primera vez. Yo diría que lo he mirado un poco, tengo que ser sincera, me he mirado un poquito este aspecto, y seríamos en Europa como la quinta potencia, ¿eh? Solamente por detrás estarían países que invierten mucho más en ciencia, como Reino Unido, Francia, Italia y Alemania, ¿no? Y ya vendríamos nosotros. Entonces, y además nosotros salimos baratitos, porque la relación inversión-producción es mucho más alta en el caso de España. Entonces, bueno, yo creo que podemos estar orgullosos, desde luego. Hablabas de la Agencia Espacial. ¿Qué supone tener una agencia espacial española? Todos, vaya, nos sentimos súper orgullosos cuando se creó esto, ¿no? De hecho, llevábamos años preguntándonos por qué no se plasmaba esto. Habíamos luchado mucho, algunos, ¿no? Porque eso llegara a ser realidad. Y ahí está, ¿no? Lo cierto es que por ahora ha tenido un papel más de relación con la industria, que también es un aspecto muy importante, ¿no? Porque, bueno, hay un montón de empresas que hacen componentes para espacio que pues hay que promover para que participen en proyectos importantes. Y eso es algo que está haciendo la Agencia Espacial Española, ¿no? También pues lleva un poco el gobierno de nuestra relación con la Agencia Espacial Europea, con la ESA, ¿no? Y filtra un poco la participación en cuanto a financiación de España en programas espaciales. Le falta quizá la componente de impulsar un poco proyectos ligados directamente a investigación de los propios investigadores españoles, ¿no? Habíamos puesto ahí nuestro objetivo y pensábamos que esto iba a suponer una diferencia, y se está retrasando este aspecto. Pero llegará, yo creo que es cuestión de tiempo. De tiempo, como todo. Pero y sí. como comunidad científica española, ¿cómo se ve desde la comunidad este nuevo regreso al programa lunar de las grandes agencias? A ver, ha habido crítica, ¿no? Por esto que comentábamos de que supone una inversión muy alta. Y bueno, en concreto Estados Unidos pues ha tenido esta política, ¿no?, de detener algunos programas de investigación científica importantes, y se ha volcado en la exploración de la Luna, ¿no?, el programa lunar. Pero viéndolo en positivo, yo creo que al final todos hemos sido capaces de ir un poquito más allá de esta expectativa inicial. Es positivo volver a la Luna porque supone desarrollo tecnológico, porque supone un reto, y porque lo podemos hacer mucho mejor que como se hizo en los años 60, con más seguridad, va a impulsar desarrollos tecnológicos, y a nivel de astronomía tenemos la esperanza de sacar nuestro rédito en la Luna, ¿no? De que de alguna manera nos podamos poner ahí nuestros instrumentos, y dedicarlos a ciencia. Entonces yo creo que lo hemos visto en general con ilusión, como todo el mundo, ¿no? Comentabas antes que una de vuestras tareas, una de vuestras actividades es ayudar a la gente en sus consultas, en sus dudas, tema de contaminación lumínica, por ejemplo. Habías dicho en una entrevista que te había visto, pero hoy también lo has dicho, que contemplar el cielo nocturno es un derecho de la humanidad. Hoy has dicho que es patrimonio de la humanidad, pero con esto que hablamos, que se ha perdido un poco, ya es muy difícil verlo en muchas ciudades, porque lo estamos perdiendo. ¿Esta contaminación lumínica está borrando las estrellas? ¿Qué estamos perdiendo exactamente? Pues vamos a ver, el cielo ha estado ligado a la comprensión del ser humano de la naturaleza y la comprensión del entorno, ¿no? Nos ha servido para orientarnos, nos ha servido para medir el tiempo. Bueno, esa observación ya no es tan clara ni tan fácil, ¿no? La tenemos ya porque hemos acumulado información, hemos acumulado datos, ¿no? Pero para un niño que nazca hoy en día, si le llevamos a un sitio oscuro de África o a una zona de alta montaña y ve la Vía Láctea,
le va a parecer que alguien puso eso ahí, que son fuegos artificiales que alguien ha colgado del cielo, ¿no? Entonces, esa referencia de ver nuestro planeta en el contexto de la Vía Láctea, yo creo que nos hace reflexionar mucho sobre nuestra pequeñez, ¿no? Nos pone en el contexto de que, bueno, somos una pequeña parte de este universo, ¿no? Y debemos concentrarnos en mejorar las cosas y no empeorarlas, en mejorar nuestro entorno. Entonces, destruir la observación del cielo nocturno como algo impuesto a la humanidad, pues es injusto. Yo creo que debemos luchar porque eso se haga de una forma racional y somos nuevos ricos, ¿no? Tenemos la luz muy barata y la ponemos por todos lados. Vamos a ver si pasa esa fase y racionalizamos un poquito más este tema. Es que tengo aquí unos datos, el 80% de la humanidad vive bajo cielos contaminados lumínicamente y en Europa y en Estados Unidos el 99% no puede ver la Vía Láctea desde donde vive. ¿Es reversible? ¿Están haciendo las ciudades, los países algo por remediarlo? El mundo desarrollado no. No. Es más, estamos ahora mismo tendiendo a empeorarlo, ¿no? Y bueno, los observatorios astronómicos, algunos han perdido su utilidad porque han pasado a tener un cielo demasiado contaminado, con un fondo de brillo que le hace inadecuado, pero hay sitios donde intentamos proteger la calidad del cielo, y un sitio especialmente son las Islas Canarias, ¿no? Ahí hay una ley del cielo que hay, por ejemplo, es un buen ejemplo de cómo se puede trabajar en ese sentido. Se ha hecho una normativa para cómo debe ser una buena iluminación de las ciudades, de las carreteras, de los paseos marítimos. Aquí en Galicia no lo tenemos. En Galicia hay una zona, la zona de Abeiga, que tiene especial cuidado con eso, o por lo menos... Sí. Porque es una zona poco poblada también. Y porque ha habido una voluntad por parte del gobierno local, ¿no? Del alcalde en este caso, porque eso se mantenga, y eso es muy, muy de agradecer, ¿no? Bueno, tenemos estas pequeñas islas, ¿no? Esperemos que los satélites artificiales no lo estropeen todo. Claro, esa es otra, que luego vas por ahí, ves Starlink. Sí. Van a pensar los chavales que esos son las nuevas estrellas, ¿no? Claro. Que eso es el cielo real, ¿no? Y eso no es el cielo real. El problema es que eso está creciendo. Ya es bastante evidente que es muy difícil tomar una imagen un poco de larga exposición en el cielo y no encontrarse con alguna raya de un satélite que pasa, pero el problema también es que eso va a peor. Y hasta el punto de que, bueno, hay algoritmos que te ayudan a quitar, pero no deja de ser algo que se interpone entre tu objeto y tu cámara, ¿no? Y tu detector, y es un problema. Es un problema. Y de hecho, bueno, hay proyectos en Estados Unidos de empresas que quieren poner espejos en órbita para iluminar porciones de la Tierra de noche. Por ejemplo, tenemos el caso de Reflect Orbital, con un plan muy concreto: 2026 2 satélites, 2028 1000 satélites, 2035 50.000 satélites, venta de luz solar a demanda desde una app con precisión de 5 kilómetros, todo esto sacado de su web, ajustable desde la luz de la luna llena hasta luz de mediodía. Mercados, energía, agricultura, defensa, alumbrado urbano, eventos, rescate. Es un ejemplo de todo vale. Estamos empezando a privatizar el cielo. Pues sí, y probablemente se lo permitan. Y el cielo no es de Estados Unidos, en este caso, que es una empresa norteamericana, ¿no? Estadounidense. Vamos a dejar a los pobres canadienses fuera del tema. El problema es que, como ocurre con la meteorología, el cielo lo compartimos todos, porque bueno, estos satélites están en órbitas amplias y porque la Tierra gira y nos pertenece a todos. Entonces no hay una normativa, una legislación clara, porque esto ha crecido y ha surgido muy rápidamente y no hemos podido adaptar las leyes. Y eso implica que además, como hay ciertos países que las leyes las adaptan a sus necesidades o se las pasan, pues tranquilamente pasan por encima de las leyes, pues estamos en este punto, ¿no? En el que pensamos que esto va a tener difícil solución. Parece que quieren decidir dónde es de día y dónde es de noche. Exactamente. Y fijaros que la transición, o sea, la temporalidad día-noche, no solo marca el tiempo en la Tierra,
marca el biorritmo de los animales y plantas, pues marca el envejecimiento, el desarrollo. Si cambiamos eso, pues desaparecerán muchas especies. Nos afectará a nosotros como, bueno, como no dejamos de ser animales, ¿no? No sabemos, no hay estudios previos, ¿no? No sabemos tampoco hasta qué punto eso que puede ser muy localizado en una región, en una zona de 5 kilómetros, como decías, que es la propuesta inicial, pero eso puede cambiar. Bueno, pues puntualmente puede ser útil, pero todo el entorno alrededor de esa zona iluminada se va a ver afectada, ¿no? Y si eso se hace de forma masiva, yo no soy capaz de imaginármelo, no sé si tú eres capaz de imaginártelo. No, es que Es estamos tremendo. pasando de hablar de progreso a cruzar líneas rojas que que nos pueden perjudicar gravemente, ya no solo a los animales, a los humanos también. Sí, 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 es así. O sea que el problema ya lo tenemos aquí. Lo tenemos aquí. El Es primero de grave. estos satélites se lanzaba en abril, no sé si se habrá retrasado, pero este mes. Y su intención es continuar y en principio nadie les ha detenido. Nosotros, como SEA, hemos hecho un recurso a un organismo americano que se llama Federal Communications Committee, la FCC, que permite, más que recurso, pues alegaciones al pliego de condiciones de esta compañía y hemos explicado pues, los problemas que vemos, ¿no? Y está enviado, hemos hecho lo que hemos podido, pero claro, no tenemos apoyo, no hay un organismo internacional reconocido y con poder efectivo para que le hagan caso, ¿no? Ya estamos viendo lo que pasa con la ONU, ¿no? Que es un poco la organización madre que nos envolvía a todos, que nos daba una cierta confianza en la racionalidad de las decisiones. Eso estamos viendo que no funciona, ¿no? Que no va adelante. Entonces puede pasar cualquier cosa. No me quiero quedar con esto negativo, No. busquemos algo positivo. Vamos a buscar algo positivo, sí. Antes de terminar, quería hablar de algo que va a ocurrir inminentemente también este verano, el 12 de agosto, que se va a producir después de, en 1905 fue el último, un eclipse total de sol. ¿Por qué es tan especial este momento? Bueno, además, aquí en España y concretamente en Galicia. En Coruña lo vamos a ver en su totalidad, ¿no? En otras regiones de Galicia no, pero bueno, en nuestra ciudad sí. Un eclipse de sol es un fenómeno natural maravilloso. Realmente hasta que no lo experimentas no eres consciente de la magnitud, de la impresión que provoca en ti, ¿no? Yo, de hecho, era bastante escéptica hasta hace un año que me invitaron a Mazatlán el año pasado unos amigos astrónomos a ir a un eclipse, ¿no? A hacer una excursión para observar un eclipse. Me quedé impresionada. Vamos a ver, la idea del eclipse es, se producen por un hecho muy, muy singular, y es que el tamaño angular de la Luna es exactamente igual al del Sol, y entonces en determinados puntos de su órbita, ¿no? Si la órbita no es esférica, no es circular, perdón, es elíptica, entonces, bueno, cuando estamos en la parte más alejada de la órbita se ve un eclipse anular. La Luna tapa el Sol y se ve el borde, pero en gran parte de la órbita la Luna es capaz de tapar totalmente la esfera del Sol, ¿no? Y eso es algo muy, muy, muy singular, es un hecho muy especial, que no tendría por qué ser así. Entonces, bueno, eso por un lado. Por otro lado, pues el que se haga de noche durante el día es algo que revuelve a uno un poco por dentro, ¿no? Porque lo que sí tenemos claro como seres humanos es que detrás del día viene la noche, y detrás de la noche viene un nuevo día, pase lo que pase en la Tierra, hagamos lo que hagamos, ¿no? Entonces hay un fenómeno natural que hace que eso se rompa, que esa secuencia se rompa y te impresiona. Y luego observar la corona solar, la parte externa del Sol, porque la Luna apantalla la fotosfera, toda la parte brillante del disco solar, y lo que ves es la parte externa, la atmósfera, donde se manifiesta el campo magnético solar, que además ahora está en una fase de alta actividad. Eso implica ver pues, fulguraciones, ver loops de materia, ver pues, rayos coronales. Eso, que dura muy poquito, impresiona un montón, ¿no? Y
bueno, hay ciencia detrás, hay pues la posibilidad de entender un poco mejor cómo es el Sol, que tiene un campo magnético muy importante, que gracias a ese campo magnético en la Tierra tenemos una protección de nuestra atmósfera. Hay un montón de temas científicos de los que tirar con el ejemplo del eclipse, ¿no? Y es una ocasión para disfrutar también de este fenómeno natural. Son, bueno, pocas personas en el mundo que son cazadores de eclipses, pero la mayoría no lo hemos visto en la vida. ¿Qué debería de sentir una persona que lo vea por primera vez? Bueno, cada uno lo vive a su manera, ¿no? Lo normal es que nadie se queda indiferente, ¿no? Yo en este sitio de Mazatlán donde observé el eclipse había una pequeña granja al lado con animales, ¿no? Y había un gallinero, ¿no? Y había gallinitas por ahí sueltas mientras era día. Pues ocurrió el eclipse y se pusieron en fila todas y entraron en el gallinero y luego volvieron a salir cuando volvió la luz, ¿no? Entonces, es una sensación, ves que los pájaros dejan de cantar, cantan mucho y luego se callan, ¿no? Se meten, se guardan, ¿no? Se meten en su sitio de dormir y bueno, te genera cierta euforia, ¿no? La verdad es que ves un poco el contexto pues astronómico, ¿no? De nuestro planeta, del Sol, de la Luna, y bueno, constatar eso es fenomenal. Yo creo que es O sea, un espectáculo que vais a disfrutarlo que todos, será lo vamos a disfrutar. muy didáctico será, sin Sí. duda. Esperemos que la meteorología en Galicia nos ayude, ¿no? Que es la gran duda que tenemos porque el eclipse ocurre muy bajito, a 10 grados aproximadamente respecto al horizonte. Fijaros, desde el horizonte al cenit son 90 grados, pues va a ocurrir a una altura de 10 grados, bastante bajo, y sabemos que cerca del horizonte suele haber una capita de nubes, de polvo, además la atmósfera distorsiona bastante porque los rayos atraviesan mucha masa de aire, mucha capa de la atmósfera, ¿no? Entonces no son las mejores condiciones. Pero bueno, notaremos la oscuridad, notaremos que llega el eclipse y vamos a cruzar los dedos y esperar tener suerte, ¿no? Sí. Desde luego se está generando una expectación inusitada. Sabemos que viene muchísima gente de todo el mundo aquí a Galicia, a Coruña, a verlo. ¿Cómo se están preparando las instituciones para vivirlo de manera segura? Pues nos costó transmitir esa necesidad a las diferentes instituciones, ¿no? Porque había mucha inercia. Claro, no es algo que ocurre habitualmente, no estaban pensando ni preparadas para afrontar este tema. Ahora se han dado cuenta de que esto mueve muchísimo turismo, que moviliza mucha gente a la calle, ¿no? Y que hay que tomar medidas. Entonces hay una comisión interministerial que involucra a muchos ministerios, el de Sanidad, por el tema de intentar pues, enseñar a la gente cómo hay que observar el eclipse. No se puede observar de cualquier manera, hay que utilizar gafas con una protección adecuada, esta sanidad, esta protección civil, esta educación involucrado, por supuesto, y estamos un poco metidos en el medio de los astrónomos también, ¿no? Y intentando pues organizar actividades de divulgación, puntos de observación. Hay una web muy interesante para la gente que nos escucha. Si ponéis en internet trío de eclipses, con estas palabras accedéis a una web que es esta web ministerial y desde allí hay diferentes niveles de información, incluso por comunidades autónomas, y se puede acceder a mapas donde te dicen los puntos mejores para observar, la duración del eclipse, cuándo empieza en cada ciudad, en cada punto, ¿no? Es muy interesante. Y recomendaciones para una observación segura, que eso es muy, muy fundamental. Nos quedamos con ese dato. Y ya antes de terminar, vamos a preguntarte si estamos solos, que no quiero terminar por lo menos sin preguntarte. El James Webb está cambiando lo que sabemos sobre el universo. ¿Qué estamos viendo que antes no podíamos ver? Pues James Webb, el nuevo telescopio espacial de la NASA y de la ESA también, no hay que perder de vista que la ESA tiene una contribución muy importante que no se publicita muchas veces. James Webb no es de la NASA, es de la NASA y de la ESA. Pues nos ha permitido observar más en detalle fenómenos de los que teníamos una idea muy borrosa. Me explico. James Webb observa en el visible y en el infrarrojo. En el infrarrojo podemos penetrar el polvo y podemos acceder también al universo más lejano y más frío. Entonces, penetrar el polvo implica, sabemos que las estrellas se forman en nubes,
que en el disco de la Vía Láctea, sabéis que es una espiral que tiene una forma aplanada, pues en ese disco es donde está el gas y donde se están formando nuevas estrellas. Con observaciones del James Webb podemos hacer imágenes muy nítidas de lo que ocurre en el interior de esas nubes moleculares donde se forman estrellas y podemos ver cómo se forman los planetas también alrededor de esas estrellas simultáneamente. Entonces estamos constatando que la formación de sistemas planetarios es algo ubicuo, universal. Y también estamos observando el universo más lejano. Estamos viendo las primeras estructuras, las primeras galaxias que se formaron cuando el universo empezó a concentrar la materia y a formar pues, galaxias primigenias que luego dieron lugar con el tiempo a las galaxias como la Vía Láctea, ¿no? Eso es muy difícil de observar y las capacidades del James Webb van en ese sentido. Un instrumento maravilloso, muy difícil conseguir tiempo de observación. Hay grupos españoles que lo hacen con regularidad, que han estado en el desarrollo de instrumentos de ese telescopio y por eso digo que la astronomía española podemos estar orgullosos que estamos en vanguardia. ¿Y tú crees en la vida fuera de la Tierra? Sí. En una palabra, sí. Sí. A ver, yo no encuentro ningún motivo para pensar que nosotros seamos una singularidad tan grande, ¿no? Lo que hay que pensar un poco es en las escalas temporales y espaciales, ¿no? Y constatar eso, tener pruebas, es algo difícil, pero que no rebate esa hipótesis de que hay vida. Estamos forzando la tecnología muchísimo y la capacidad de pensar del ser humano para encontrar pruebas, aunque sean de niveles de vida básicos, presencia de fotosíntesis o de clorofila, en la luz, en la reflexión de la luz de las atmósferas planetarias, presencia de gases imprescindibles para la vida, como el ozono, el agua, el metano, intentando conjugar muchos de estos indicadores que nos puedan llevar hacia candidatos plausibles para estudiar en detalle esas atmósferas y ver si hay rasgos de vida. Es apasionante. Esa es una de las fronteras de la astronomía moderna. La búsqueda de vida más allá del sistema solar, no solo en otras estrellas, sino también, bueno, también en el sistema solar, la exploración espacial de las lunas de Júpiter, de Saturno. Y luego la otra frontera yo diría que es la cosmología, ¿no? Buscar el origen del universo, buscar el modelo cosmológico que nos explique mejor pues esa presencia de materia oscura y de energía oscura que implica que el universo se expande con una velocidad mayor de la que los modelos estándares predecían. Entender todo esto es otra frontera importante. Y yo diría que la astronomía española está jugando un papel muy, muy relevante, de verdad, en ambos aspectos. Y tú estás ahí, Miriam. Yo estoy ayudando en lo que pueda. Mi vocación ahora mismo, con la edad que tengo, es de servicio a la comunidad y estoy feliz por hacerlo así. Gracias. Claro que sí, pues con esa felicidad nos vamos a ir, pero no te voy a dejar marcharte sin el cuestionario Prus, que lo pasan todos los invitados del podcast de Mundiario. Así que vamos allá, respuestas cortas, lo primero que te venga, ¿vale? A ver. ¿Tu mayor virtud? Yo creo que soy una persona que se pone en el lugar del otro, empática. Empatía. Sí. ¿Tu mayor defecto? Desorden. Desorden. Desorden, sí. Uy, pues para... Vivo en el caos, sí, pero por ahora me voy apañando. ¿Cuál es tu mayor miedo? Pues mi mayor miedo es que le pase algo a los míos. Es así. Muy humano. Como todo el mundo, me imagino. ¿Qué talento no tienes y te gustaría tener? Pues el talento musical. Me encanta la música y canto fatal. Me gustaría mucho haber aprendido a tocar un instrumento y bueno, ser más buena en música. ¿Cuál es la palabra que más repites? Ahí sí que no sabría decir. Pues en mi opinión... Muletillas. Sí, me gusta decir las cosas siempre enfatizando que es mi punto de vista, ¿no? Nadie tiene la verdad absoluta sobre nada. ¿Cuál es tu idea de felicidad perfecta? Bueno, ahí voy a ser un poco mundana. A mí me encanta el mar y me encanta viajar. Y bueno, aprendí a bucear. Mi idea de felicidad sería pues una isla tranquila, una playa estupenda
y fauna marina, ¿no? Y una buena compañía. Fauna marina, ¿no? Y una buena compañía. Ya es bastante. Sí, pido bastante. ¿Qué lugar del universo te gustaría visitar si pudieses? Pues quizá Saturno y sus lunas. Mm, Debe ser impresionante acercarse a los anillos de Saturno y a cualquiera de sus lunas, porque son todas diferentes y todas espectaculares. ¿Cómo te gustaría que te recordasen? Bueno, quizá como una persona que intentó pasar por este mundo ayudando y aportando algo positivo cada día. Ojalá sea posible, me vean así. ¿Y cuál es tu lema? Pues quizás sacarle partido al día, ¿no? Todos los días son importantes y cuentan, y al final del día hay que pensar en algo positivo que has hecho, y eso te vale para dormir mejor y para empezar el siguiente día con buen ánimo. ¿Para dormir mejor o para ver las estrellas si nos dejan? Minia Manteiga, muchísimas gracias. Ha sido un placer tenerte en el podcast de Mundiario. Hemos aprendido muchísimo y seguramente todas las personas que te escuchen así lo harán, y sobre todo con ese tema tan interesante que tenemos ahí de los eclipses. Muchísimas Pues sí, gracias. gracias a ti, Mónica, y también a José por su ayuda. Muchas gracias. Encantada.